Romanos capítulo 5, versículo 19. La desobediencia es dejar de obedecer, ya sea voluntariamente o de forma inducida. Por ejemplo, Eva en el huerto fue inducida a dudar y a desobedecer a Dios. Adán dice no, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Y el apóstol Pablo dice que no pecó Adán de la manera de transgresión, sino que la mujer fue la que transgredió. Y ella entonces hizo que Adán incurriera en el pecado de desobediencia. Entonces está la desobediencia de forma inducida y la desobediencia de forma voluntaria. La desobediencia de forma voluntaria y aquella que se lleva a cabo de forma voluntaria es grave, es delicada. Claro está que toda desobediencia es pecado. Eso queda claro, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar un poco en el nombre del Señor Jesús en este estudio. Hermano, la desobediencia tiene unos objetivos claros dentro del pueblo del Señor y es atentar contra la comunión del pueblo del Señor. Porque el pueblo del Señor es llamado a permanecer en comunión, porque donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí se derrama la gracia de Dios, se manifiesta la gloria de Dios y la bendición de Dios. ¿Cierto que así dice el Salmo 133? Y donde no hay comunión, hay división. El Señor Jesús dijo: una casa dividida no permanece. Entonces, este ataque de la desobediencia atenta en primer lugar contra la comunión del pueblo del Señor. Uno solo que desobedezca causa daño. Yo estaba mirando ahorita ahí el cuadro ese de las vacas gordas. Y bueno, alguna vez mi papá fue también ganadero y a uno le tocaba cuidar las vacas. Y lleva usted un lote de reses por un camino y la demora es que una sola se desvíe. Con una sola que se desvíe, detrás de ella se van las demás. ¿Sí o no? Y así sucede también, puede suceder también con las ovejas. Una que se descarríe, le muestra a las demás cómo hacerlo y entonces se declaran en desobediencia a su pastor y eso hace que ellas queden en peligro. Cuando se desobedece voluntariamente, se atenta en segundo lugar contra la autoridad que el Señor estableció. La desobediencia, como dije antes, es voluntariamente negarse a obedecer. Vamos a mirar una porción en la palabra de nuestro Dios. Vamos a mirar en una porción en la palabra de nuestro Dios. Jeremías capítulo 11, versículo 9. Jeremías capítulo 11. ¿Ya lo consiguió? Mire lo que dice a partir del versículo 7. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto. Dios le está diciendo: yo fui el que los saqué de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciéndoles: oíd mi voz. Esa era la recomendación de Dios. Versículo 8. Pero ¿obedecieron? Ahí está. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído antes fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron.
Y me dijo Jehová: conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. ¿De qué? Padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras los dioses ajenos para servirle la causa de Israel y la casa de Judá. Invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Por tanto, o sea, la consecuencia de la desobediencia. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. No los oiré. E irán a las ciudades de Judá y a los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en su templo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Por favor, termine conmigo en el 14. Aquí le dice Dios al profeta Jeremías: tú eres el profeta, pero ante la actitud de este pueblo que voluntariamente decidió no obedecerme, tú no ores por ellos. No ores por ellos, porque no te voy a oír. Oiga, hermano, y eso para uno, pastor, es duro, porque tenemos que orar. Y esta mañana le enseñaba a los hermanos en el ayuno precisamente eso, que hay situaciones, que hay acciones en la vida del cristiano donde las palancas no sirven, ¿verdad? Y dice él por boca del profeta Jeremías y por boca del profeta Ezequiel: aunque se ponga delante de mí Samuel y Moisés, no estará mi voluntad con ustedes. Aunque Daniel, Noé y Job clamaren, yo no los oiré. Porque cuando se decide desobedecer voluntariamente, se está desafiando la autoridad de Dios. Y el enemigo está interesado en que el cristiano cometa este pecado, porque pierde la comunión, porque causa problemas al estado espiritual de la iglesia y además enoja al Señor. ¿A usted le gusta que sus hijos le obedezcan o le desobedezcan? Cuando sus hijos le desobedecen, ¿los premia? ¿Y cómo estamos nosotros con respecto a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo está nuestra obediencia? Y acuérdense que tenemos que caminar hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Gloria al Señor. Entonces, los hermanos, cuando el cristiano comienza a desobedecer, viene a culto, oye la palabra y no pone la palabra de Dios por obra, no la practica, sino que sigue andando en sus propios caminos. Ojo, puede ser bautizado, puede hasta tener cargos en la iglesia, pero si no anda de acuerdo a la palabra de Dios, no está obedeciendo al Espíritu Santo. Y si no está obedeciendo al Espíritu Santo, porque la palabra es la espada del Espíritu, si no está obedeciendo al Espíritu Santo, entonces le anda obedeciendo a otro. En cambio, el que anda obediente a la palabra de Dios, no hay nada de qué condenarle, porque aunque peque, tiene sensibilidad y se arrepiente, y Dios lo declara inocente. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y recuerde que la carne no quiere obedecer. Usted está en la mañana en la cama y viene Dios y lo despierta y le dice: hey, levántate, ora. Pero la carne dice: no, hombre, no paga. ¿Verdad que? Ella no quiere, pero como ella no se manda, entonces hay que sujetarla. Ahora, ¿quién está mandando en la vida del creyente que voluntariamente decide no obedecer? Efesios 2:2. Rapidito, por favor. Efesios 2:2. ¿Cómo es que dice?
en los cuales anduvimos también nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de las potestades del aire. ¿Y cuál espíritu estaba operando ahí? Y entonces todo aquel que decide no obedecer a la palabra del Señor, que no escucha llamado de atención, que no se corrige, ¿qué espíritu lo está gobernando? ¿Y será que si otro espíritu aparte del Espíritu Santo lo está gobernando a usted, con sus acciones está demostrando que no se sujeta a la palabra, será que usted puede tener comunión con nosotros? Si a usted lo está gobernando un espíritu de tiniebla, la tiniebla no tiene comunión con la luz. Y por eso cuando se le reprende se enoja y hace como el camaleón, cambia de colores y se incomoda en la banca y aprovecha cuando están orando y se para y se va. Porque este no es el lugar de él. Este es el lugar para gente que obedece el evangelio. Alabanzas al Señor. Entonces ya están dando bajo la influencia de los demonios. En segundo lugar, si siguen ese camino de desobediencia, ese cristiano es cegado. Y lo que antes le parecía importante ya no lo es. Lo que antes le parecía hermoso ya no lo es. Ya ni siquiera a su Salvador ve hermoso. Segunda Corintios 4:4. Segunda Corintios 4:4. Rapidito. ¿Cómo dice 2 Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este siglo, el mismo que causa la desobediencia, cegó el entendimiento para que no le resplandezca. Puede estar sentado en la banca y el que está al lado está recibiendo bendición y hasta puede hablar en nuevas lenguas, bautizado por el Señor, recibe fuerza, recibe sanidad, y el otro que está siendo gobernado no recibe nada, no entiende nada, no ve nada porque está ciego. ¿Por qué está ciego? Porque decidió andar en tinieblas. Pero el que anda obediente anda en luz, y la luz del Señor le alumbra y le muestra lo malo que está haciendo y se corrige. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Hermano, y hay un principio que es bueno tenerlo en cuenta. Aquellos que les gusta defender las causas perdidas. Yo creo que de los que hay aquí conmigo, nadie puede ser más justo que nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nos parece que cuando se le llama la atención a alguien, oye hermano, qué injusticia. Me parece que el hermano fue muy duro con la hermanita, con el hermanito. Y entonces entramos a meternos donde no cabemos. Y el que se pone a andar con un desobediente, en el segundo capítulo de la carta de Bernabé dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Oyó? Segunda carta de Bernabé, capítulo 2, versículo 1, ahí dice así: dime con quién andas y te diré quién eres. Y el salmista David, en el Salmo número 1, dice que no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se deleita, y en sus mandamientos medita de día y de noche. Entonces el creyente que abandona la luz, que abandona la comunión con los santos, que rechaza la corrección de la palabra para andar defendiendo al desobediente, corre peligro. Porque el desobediente pone en riesgo los que andan a su alrededor. Y si no me cree, yo creo que usted ha leído la historia de Jonás. ¿Sí o no? Jonás se fue en obediencia o en desobediencia. Plena desobediencia. Voluntaria o involuntariamente. Tan voluntariamente que compró los pasajes y se fue en el barco y se echó a dormir. Ahora dígame una cosa: ¿los que iban con él en el barco estuvieron en peligro o no?
Todo aquel que anda con un desobediente corre peligro. El único lugar donde podemos andar seguros es obediente al amparo del Altísimo. El que está bajo la sombra del Omnipotente está seguro. Aleluya. Por tanto, la desobediencia te lleva a que tu fe vaya menguando. Porque Dios te dice, cree. Pero tú en desobediencia dices, ahora no voy a creer. Dios te dice, ven, acércate. Pero tú en desobediencia dices, no me voy a acercar, me voy a alejar. Porque es negarse a creer. La desobediencia, hermano, tiene solución. Y la solución es que con misericordia y verdad, ¿cómo es que dice? Termina el texto en Proverbio. Proverbio 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si el desobediente se quiere salvar, tiene que corregir su caminar. Tiene que aceptar su responsabilidad y venir delante de su Señor y hablar verdad, porque Dios ama la verdad de lo íntimo. A Dios no le gustan medias verdades. Él es la verdad y ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahora, mi amado hermano que se halla aquí presente, estimado amigo y hermano que anda por ahí así todo con un pie aquí y el otro en el festival, no te tienes que preocupar si Dios te corrige, si Dios te azota. Porque si el Señor te azota, aunque te duela, debes sentirte privilegiado. No hay amén, se huele amén. Porque si te corrige, es porque te está tratando como a hijo. Pero si no te presta atención ni te corrige, ahí sí que preocúpate, ¿verdad? Porque así dice Hebreos 12 del 6 al 8. No te está tratando como a hijo, sino como a un bastardo. Y yo prefiero que él me ale las orejas y me azote, pero que sigo siendo hijo. Y no que me vaya aparentemente todo bien aquí en el mundo y mi alma termine perdida en el infierno por desobedecer al único que puede salvar mi alma. Así que llevamos entonces la duda, es la madre de la incredulidad, y la incredulidad es la madre de la desobediencia. Y el desobediente, si rechaza el evangelio, si rechaza la salvación, si rechaza al Salvador, termina perdido. Así que mi estimado amigo que lleva años viniendo a la iglesia del Señor, es necesario que obedezca. Si usted no obedece, se va a morir y se va a perder. Porque el único que lo puede salvar se llama el Señor Jesucristo. Pero para poder ser salvo hay que hacer lo que Él dice. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, que le vaya bien. Saltamos al segundo punto, al cuarto punto. Salmo 103. Vaya apretándose un poquito más el cinturón, que la cosa se está apretando. Salmo 103, versículo 10. ¿Ya se ubicó? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
La duda engendra la incredulidad da paso a la desobediencia y la desobediencia llega a un estado crítico que se llama rebelión. Este es un pecado tan delicado que el primero que lo cometió se llamaba Lucero, hijo de la mañana, y por cometerlo pasó a llamarse diablo. Y no hay registro bíblico de que haya la más mínima manifestación de misericordia para él. Es un pecado, está catalogado como pecado imperdonable. Porque rebelarse es oponerse directamente a la máxima autoridad. Es ir en contra de la autoridad. Es hacer lo que hizo Jonás. Dios le dijo: ves a Nínive. Y Jonás se fue ¿para dónde? Para Tarsis. Dios te dice: camina conmigo para el cielo. Y el rebelde da pasos para el infierno. Dios te dice: anda en la luz de mi palabra. Y el rebelde dice: no, yo quiero andar en la oscuridad porque acá no ven lo que yo hago. Y dice el apóstol Juan: la luz que hizo este mundo vino a los hombres, pero los hombres no vinieron a él porque amaron más las tinieblas que su luz. Ahora, hermano querido, también este pecado de rebelión es el cuarto paso que el creyente ojalá nunca en su vida llegue a dar. Porque bíblicamente les puedo afirmar que Dios ese pecado lo trata con crueldad. Y ya dijimos que Él trata el pecado según verdad. A Él nadie lo va a engañar, que es que yo no quería. No, Él lo ve todo y juzga con rectitud. Amén. El primer rey que hubo en Israel se llamaba Saúl. Y Dios le dio todo para que Saúl triunfara, para que saliera adelante, le dio grandes victorias. Pero Saúl poco a poco decidió andar en su propia voluntad, en su propio camino. Luego Dios le dijo: ve, pelea contra Amalek y destrúyelos. Saúl no hizo lo que Dios le mandó. Eso le costó el trono a Saúl. Y dice la escritura que el profeta Samuel, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, llega y lo reprende diciendo: ¿acaso se complace Jehová en los sacrificios más en que se le obedezca? Porque como adivinación es la desobediencia y como ídolos la rebelión. Por tanto, Dios te ha desechado para que no sigas siendo rey y ha buscado uno mejor que tú para que ocupe tu lugar. Dígame una cosa: ¿tiene sentido después de haber caminado con el Señor que otro tome tu corona, que otro tome tu lugar? Estando advertido una y otra vez por el Señor, que dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué sentido tiene haber andado con el Señor? Como dije el apóstol Pablo, después de haber corrido, terminar eliminado detrás de nada, por no inclinar el corazón, por no atesorar la palabra, por no obedecer a lo que Dios manda. Tenemos el caso de aquellos 3 hombres que eran cabeza de familia, llamados Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron contra Moisés y cuestionaron la autoridad de Moisés. Y esa rebelión causó una desgracia tan grande que dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó vivo a ellos y a los que estaban con ellos. Porque Dios con ese pecado no juega. Ahora usted dirá: hermano, ¿y entonces, y si uno lo comete? Hay 2 caras de la rebelión. Unos que se rebelan voluntaria y abiertamente, esa es una rebelión total. Una persona que ya se salió de la misericordia, se escapó, se alejó de la posibilidad. Él mismo desechó la gracia divina. Y dice el escritor a los Hebreos
que es imposible para aquellos que, habiendo gustado del don celestial y de los poderes del siglo venidero, que habiendo sido renacidos, abandonaron al Señor y tuvieron por inmunda la sangre del pacto, y encima de eso pisotearon la obra del Calvario. Dice, es imposible que sean renacidos de nuevo. ¿Quiere ver dónde está eso? Eso está en la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 27 al 29. Eso es imposible. Pisotear la obra del Calvario. Y Hebreos 6 del 4 en adelante dice que eso se llama pecar deliberadamente. Pecar con conocimiento, o sea, no es por ignorancia, no es por inducción, sino porque decidió hacerlo con todas sus facultades. Decidió rebelarse. ¿Y quién podrá ganarle una batalla al Señor? ¿Quién podrá vencerlo? ¿Quién podrá salir airoso en juicio con Él? Si Él es la verdad. Entonces, la rebelión de aquel que se aleja del Señor, que tiene conocimiento de la palabra, que tiene experiencia, que sabe la verdad, y aún así, por haberse descuidado, por haber abandonado la verdad, comienza a hablar mal del pastor, a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de los diáconos, a hablar mal de los creyentes. Téngale cuidado. Téngale cuidado, porque esa persona no suelta palabras, suelta veneno. Es una persona que tiene el corazón dañado. ¿Se acuerda de anoche? El que se aparta del Señor es porque tiene el corazón dañado. Y de la abundancia de un corazón dañado salen palabras dañadas. Ahora es distinto, porque en el Salmo que acabamos de leer dice que Él hace alejar nuestras rebeliones. Es distinto aquel que en un momento de ignorancia, en un momento de rabia, en un momento de dolor, suelta algunas expresiones o comete algunas acciones que van en contra de la autoridad suprema. Y eso también es tomado como rebelión, como en el caso de Jonás. Pero si el creyente reconoce según la verdad su pecado, si siente en su corazón temor por su Creador y sabe que su vida corre peligro y que depende solo de la misericordia del Señor, como el salmista David, que decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, porque mi pecado está delante de ti. Y el creyente se humilla delante del Señor y busca el favor y la misericordia de Dios. Entonces la luz de lo alto, la luz del Evangelio, de nuevo vuelve a ir iluminando la vida de ese corazón, y las tinieblas van saliendo, y la luz de la verdad le va guiando nuevamente a retomar la comunión con los hermanos, la comunión con el Señor. Y la presencia del Señor va sacando toda obra de las tinieblas de ese corazón a través de la palabra gloriosa. Pero no crea usted que eso es suavecito, está llevando azote. Mientras está siendo restaurado, está siendo azotado, está siendo molido, está siendo pasado por el trillo, para que sepa que el barro en la mano del alfarero termina siendo como el alfarero quiere. Que la vasija no se hace a sí misma, sino como el alfarero quiere, así le da la forma. Pero aun que me esté moliendo, aun que me esté triturando, estando en las manos de Él, mi corazón estará feliz. Porque si la vasija se deshace en las manos del alfarero, hay esperanza que el alfarero la haga de nuevo. Pero si la vasija se quiebra lejos de las manos del alfarero, solo quedarán pedazos de lo que algún día fue un vaso para honra. Dice el Señor:
Yo deshice como a nube tus pecados. Yo deshice como a niebla tus rebeliones. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El salmista en el Salmo 51, versículo 1. Vamos a terminar ahí, hermano. Notemos la terminología que usa el salmista David. Leamos Salmo 51, 1 e Isaías 43, 25. Ahí concluimos esta noche. Salmo 51, 1. Por favor, tenga Isaías 43, 25. Amén. ¿Cómo inicia el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué le pide que haga él con las rebeliones? Bórralas, ¿verdad? Borra mis rebeliones. Ahora leamos Isaías 43, 25, por favor. Yo soy el que ¿qué? Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué se usa el término borrar? ¿Por qué? Sencilla y llanamente porque este pecado de rebelión puede hacer que el nombre de alguien que algún día estuvo inscrito en el libro de la vida sea borrado de allí. Y dice el Señor en Apocalipsis 3:5: tú dices que eres rico y eres pobre. Dices que ves y eres ciego. Dices que estás vestido y estás desnudo, porque así está el ciego, no ve la verdad. Por tanto, yo te aconsejo que hagas esto y esto y esto, y si no lo haces, vendré a ti y borraré tu nombre del libro de la vida. Un día los 70 vinieron donde el Señor diciendo: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo: eso no les debe causar alegría. Lo que les debe causar alegría a ustedes es estar seguros que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. El pecado de la rebelión puede hacer que usted sea borrado del libro de los redimidos. Y el libro de los redimidos es donde están anotados los nombres de aquellos que en Jesucristo hallaron familia, porque en Cristo toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y el que cree en Él y va a la tumba, como dijo el apóstol Pablo: hermanos, estoy terminando mi vida, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, pero ¿qué hizo con la fe? He guardado la fe. Hay que llegar a la tumba con esa fe, con esa certeza que voy a morir. Sí, voy a morir, porque mi Salvador murió. Pero mi fe me dice que aquel que fue a la cruz y murió también resucitó. Y si Él resucitó, yo también resucitaré por la obra del Calvario. Colóquese de pie, por favor. En cambio, si usted no atesora su fe, si descuida su fe, dejará de alcanzar las promesas del Señor, dejará de agradar al Señor. Y aunque tengas la mejor Biblia, de nada te va a servir. Aunque hayas tenido cargo, no te va a servir. Aunque tengas amigos influyentes, no te va a servir, porque la salvación es individual y solo tú decides si la guardas o la pierdes. Así que esta noche, en primer lugar, voy a llamar a los amigos que vinieron, a los privilegiados amigos, valientes amigos que vinieron a culto, a que obedezcan el Evangelio, que obedezcan la palabra del Señor.
Y si usted obedece la palabra del Señor y lo acepta a Él como su único Dios y Salvador, lo recibe en su corazón como su Señor, Él también lo recibirá a usted como hijo. ¿Dónde está el primer amigo, la primera amiga que va a venir esta noche en obediencia a recibir al Señor Jesús en su corazón? ¿No hay amigos? ¿No tenemos visitas? ¿Será que algún hermano, alguna hermana es capaz de reconocer que ha desobedecido la palabra del Señor? Es que el pastor no me cae bien. Es que el líder de los jóvenes no me cae bien. Es que ese predicador que trajeron no me predica nada bonito. Lo lamento, yo no predico bonito. Pero tú no viniste a oírme a mí. Yo no te puedo salvar. Pero el dueño de la salvación dijo: el que a ti te oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. No entres en contienda con tu pastor, no entres en contienda con tu líder, no entres en contienda con tu hermano. Habrá diferencia, como es normal entre seres humanos diferentes, pero nos une la fe en Cristo Jesús, nos une su amor, nos une su nombre, nos une su palabra, nos une su espíritu, nos une su sangre, nos une las promesas gloriosas. Abandone esa vida de desobediencia. Deje de andar oponiéndose a las promesas del Señor. Si está aquí esta noche, ha oído su palabra y te arde el corazón, corre a los pies del Señor y humíllate. No sea que tu nombre sea borrado del libro de los redimidos y tome otro tu lugar. Hermano, esto no es cuestión de que me van a ver, que me vean. Esto no es cuestión de que me va a doler, que me duela. Hermano, es que me arde, que me arda, pero es mi salvación y no estoy dispuesto a dejarla perder. 4 enemigos contra la fe. Yo quiero ir a mi tumba, y antes de ir a la tumba quisiera repetir esas mismas palabras del gran apóstol Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Espera la corona de vida incorruptible. Ven, por favor, quiero orar por ti. Hay dudas en tu mente, hay dudas en tu corazón. Deja que la luz de la palabra del Señor te alumbre de nuevo, te alumbre como al principio. Camina con humildad, arrepiéntete de tu pecado, vuélvete al Señor y su sangre gloriosa te limpiará de todo pecado. ¿Alguien más va a venir, hermano? Solo estos 5 hermanos que hay aquí. Bueno, por ellos 5 oraré. Después no me pida oración, porque usted no está siendo obediente a la palabra. Amigo, ¿te vas a dejar perder, amiga? ¿Te vas a dejar perder teniendo la posibilidad de salvarte? ¿Te vas a dar el lujo de rechazar al Salvador y la salvación? ¿Qué vas a ganar con eso? ¿Qué te espera? En cambio, en Cristo te espera toda una salvación, una vida nueva aquí en este mundo y vida eterna después de la tumba. Todos los que están sentados, colóquense de pie en el nombre del Señor Jesús. Levante conmigo sus manos. Siga viniendo. Sigan viniendo los que van a ser salvos. Sigan viniendo los que vienen a arreglar situaciones con Dios. Sigan viniendo los que van a cambiar el curso de su vida de hoy en adelante. Sigan viniendo los que quieren recuperar la comunión con Dios y con sus hermanos. Sigan viniendo los que quieren ser agente de cambio en su casa. Los que no quieren poner en riesgo su familia, sino ser de bendición para su familia. Siga viniendo. Venga, arrodíllese delante de Dios como lo hacías antes. Ahora te crees tan grandecito que ya no quieres arrodillarte.
Oh, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Yo deshice como a nube tus pecados, como a niebla tus rebeliones. Vuélvete a mí porque yo te redimí, dice el Señor. Soberano Dios de los